y en esto que no es lo que parece, acá en la 96.7 de La Plata, en Radio Pop La Plata, ya la tengo en línea, y a decir así, a esta crack del periodismo y de la producción periodística, tanto sea en medios digitales como fue su trabajo como presidenta de la agencia Telam, como anteriormente esa enorme productora que fue nada más y nada menos que manejando los hilos de Telefe con aquellas obras increíbles como fue el ciclo de la memoria con las abuelas y como fue esa telenovela Montecristo. Me refiero que a quien tenemos en línea es a Bernarda Llorente, que quería esto, quería hablar con una mujer, porque la lista de los hombres para hablar sobre la condena de Cristina es bastante larga, pero mujeres son muy pocas, así que quería conversar con Bernarda Llorente. Bernarda, muy buenas tardes, gracias por estar en contacto con nosotros. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes. No, gracias por la presentación y gracias por llamar. No, por favor, siempre el gusto es mío y la atención tuya. Digo, a ver, voy a decir así, yo soy un jugador del Nacional B, vos jugás en ligas mayores y si no hubiera grieta, serían muchos más los que reconocerían tus dos enormes entrevistas como será el Papa Francisco, pero como existe grieta, te dicen, no, la de fulano de tal, la de fulano de tal, y se olvidan de la tuya, ¿viste? Digo, pero bueno, es la Argentina que vivimos, Bernarda, ¿qué va a ser? Todos somos compañeros. Bernarda, hablando justito, mira, yo la tenía pensada como primer pregunta y vos ahí me la dejás picando justito, digo, ahí tremenda pared de Bernarda Llorente para que yo ahí tire, para que ella defina. Me dijiste, todos somos compañeros, y yo te pregunto, ¿sos peronista, Bernarda? Por supuesto. Bueno, sí, claro, de toda la vida. ¿Y qué es ser peronista hoy? Y ser peronista hoy es seguir pensando que es posible un mundo mejor, que es posible, entre otras cosas, tener compañeros, que la justicia social no es un sueño, que la hemos vivido y que hay que recuperarla, que tenemos que hacer transformaciones como hemos hecho el peronismo en función de todos los cambios, ¿no? El peronismo ha sido un movimiento que ha logrado sobrevivir en el tiempo, y ha logrado sobrevivir en el tiempo porque ha logrado también poder traducir una doctrina en distintas etapas, ¿no? Algunas para mejor, otras para peor, otras se fueron del peronismo, digamos, pero estamos hablando de la esencia del peronismo. Y para mí ser peronista hoy significa seguir soñando que la Argentina puede dar vuelta esta situación y que volvamos a ser felices, ¿no? Pensar en la felicidad colectiva. Bien, y te pregunto, ¿ese sueño sin Cristina o con Cristina ahí proscripta es posible? Yo creo que sí. Yo creo que el poder ha cometido un grave error. Creo que el tiro va a salir por la culata. Creo que intentando sacar a Cristina de la jugada política han vuelto a poner una centralidad enorme en ella, pero no solo en ella, también en el peronismo y en lo que se está jugando. Y a lo mejor cuando uno veía un pueblo un poco adormecido, un poco, porque no es cierto que no haya oposición, pero había una oposición como mucho más desmembrada o deshilachada, creo que esta coyuntura, con toda la tragedia que tiene, nos está dando la posibilidad de volver a construir algo colectivo y volver a ver cuáles son las prioridades, ¿no? Salir del chiquitaje y volver a enfocarnos, que la verdad es que lo que hay que hacer es que Milei termine estos 4 años haciendo el menos daño posible a la Argentina, con una oposición en serio, que no pueda destruir al país o que no pueda llevarnos a situaciones que nos cueste mucho más poder modificarlas en el futuro. Y bueno, el peronismo tiene vocación de poder, nosotros tenemos que ganar y tenemos que volver a ser una opción en Argentina. En lo personal, cuando recibiste la noticia, como la recibimos todos, de la condena, que, digo, como se venía dando, parecía previsible que iba a ocurrir eso, digo, ¿cómo la tomaste? ¿Qué sensaciones tuviste? Bueno, todas las sensaciones encontradas, ¿no? Por un
un lado la bronca porque es la impunidad del poder. Uno llegaba a creer hasta que la Corte podía tener un poco más de dignidad y que ni siquiera iba a ir sobre los plazos que le había puesto el poder económico a través de toda su artillería mediática, ¿no? Que por lo menos iban a disimular un poco. Tuve la sensación, por un lado, de que la democracia, tal como la habíamos vivido en nuestros 41 años, cambiaba definitivamente de etapa, ¿no? A la democracia de este tiempo nosotros les habíamos asignado una serie de valores y situaciones que creíamos que estaban como mucho más afirmados. Y por primera vez en estos 41 años volvemos a tener la proscripción, por ejemplo, o la justicia jugando tan descaradamente en el terreno político, ¿no? En el terreno de las elecciones. Vendrá otra etapa democrática, la que vivimos se terminó. Creo que hay una puja entre el totalitarismo que intenta el gobierno, ¿no? Ya hemos visto que es un gobierno represivo, que es un gobierno autoritario, ahora en términos de elecciones intenta ser mucho más totalitario. Y bueno, empieza una nueva etapa de esta democracia que a lo mejor sirve para revitalizarla, ¿no? Porque tal como estaba, también necesita mucha más participación y también necesita dar respuestas, muchas más respuestas que las que ha dado en todo este tiempo. Y vos me hablas del gobierno, yo te pregunto esto, ¿no crees que hay un suprapoder o un metapoder o un poder del poder que está detrás de esto, de la condena de Cristina, y que el gobierno, más allá de que muchos de sus integrantes, hasta me atrevería a decir que hasta forzadamente para no perder votos salen a decir que están de acuerdo y que está bien, pero la historia de esta condena pasa por quienes ostentan el poder económico? Bueno, creo que es todo un poco parte de lo mismo, ¿no? El poder económico apoya las barbaridades que hace Javier Milei en función de sus intereses. Y cuando uno ve cómo se socava la institucionalidad argentina y cómo la banca el poder, la verdad que confirma eso. En función de sus intereses, es capaz de cargarse la república, digamos, en términos de lo que significa, ¿no? La patria y la república. Más allá de eso, yo creo que no hay que disminuir las responsabilidades de Milei, porque estamos cambiando el foco y mientras tanto Milei sigue intentando ser la opción política por la cual ese poder llega de manera menos, hasta ahora un poco menos violenta, como otras veces que tuvo que recurrir a la dictadura. Me parece que no hay que subestimar el grado de responsabilidad de Milei porque es más chiquito frente a los grandes poderes. Digamos, se da un fenómeno en términos mundiales que los estados pierden poder en función de las grandes corporaciones, que son muchas veces mucho más importantes que los propios países, ¿no? Desde las tecnológicas, las 5 tecnológicas que manejan gran parte de la economía mundial y el desarrollo mundial. Pero me parece que Milei tiene una gran responsabilidad política y que hay que ponérsela, porque si no Milei zafa de esta. Y la pelea pasa a ser Macri y Cristina, la pelea pasa a ser con los grandes poderes que no tienen rostro. Y acá van a haber elecciones. Y hay responsabilidades políticas en serio de la Libertad Avanza. Y lo que ha hecho en todo este tiempo políticamente, pues la expresión política de este proyecto. Bien, y ahí en eso te lo puedo preguntar genéricamente, como decir el grupo Clarín, o personificado el Mañeto, que también está hoy por hoy, está enfrentado con Milei por el tema de la fusión de la fusión ahí, digamos, de Telefónica, Telecom, todo volviendo a ser como si fuera la vieja estatal Telefónica, ahora una mega corporación de servicios de comunicaciones. Digo, ¿qué responsabilidad le asignás? Digo, más cuando uno de los 3 jueces de la Corte fue abogado de Clarín, le hace Rosenkrantz. Mucha, pero insisto, creo que es parte de lo mismo. Y creo que además esto es parte de un fenómeno mucho más amplio. Argentina no es una excepción en términos mundiales. Frente a después de la pandemia, con todo lo que significó, después de un modelo de desarrollo del capitalismo que estaba tocando sus propios límites y finalmente terminó en la pandemia como termina, como una expresión de que determinados valores y determinado tipo de desarrollo ya no podía
podía continuar, habían dos opciones, o sea, ¿cómo salíamos de esa situación? ¿Salíamos mejores? ¿Salíamos más solidarios? ¿Salíamos mirando a los otros? ¿O salíamos en una cosa completamente individualista, mirando no solo el ombligo, mientras los grandes poderes tienen una concentración brutal de la riqueza, y eso ya existía antes, ¿no? El mundo estaba asignado por una gran concentración de la riqueza y por una gran desigualdad. Y las expresiones de extrema derecha como respuesta a eso las estamos viendo en Europa, donde hay más gobiernos todavía de extrema derecha que en América Latina. América Latina ha sido un mix en sus respuestas, y me parece que es una época, si vemos Estados Unidos como está con Trump, y al mismo tiempo vemos la esperanza, ¿no? Que es una sociedad que empieza a reaccionar cuando vemos Los Ángeles y el enfrentamiento a las políticas de Trump desde Los Ángeles. Me parece que tenemos que pensar, Clarín es muy poderoso en Argentina, pero hay poderes que incluso Clarín es muy chiquito frente a otros grandes poderes internacionales. Esto no es sacarle, digamos, responsabilidad a Clarín, pero me parece que tenemos que mirar un fenómeno en términos muy globales que por supuesto tiene expresiones locales concretas. En Argentina tiene nombre, apellido, tiene rostros, tiene acciones, y que van a tener que responder, espero, en algún momento frente a la justicia, no solo frente a la historia, también frente a la justicia, ¿no? Porque me parece que en eso Cristina va a ser la única expresidenta presa, mientras Mauricio Macri se pasea con todas las causas que tiene y finalmente todavía celebra la condena de Cristina, ¿no? Acá, por supuesto, que hay una gran complicidad de todos los grandes poderes económicos y sus expresiones mediáticas, y es muy clara la batalla es contra el campo popular, y básicamente la batalla es contra el peronismo. Como al mismo tiempo, por eso tampoco podemos centrar todo en Cristina. No es solo contra Cristina o un odio particular a Cristina, y es sobre todo lo que expresa el peronismo, y es sobre el miedo a que el peronismo se reconstruya y finalmente le ponga un palo en la rueda al proyecto de Milei. Y por eso actúan antes de las elecciones, actúan por miedo, cuando ven que además la respuesta popular y la respuesta que viene puede ser justamente organizarse y trabar la consolidación de las peores cosas de este modelo. Te pregunto esto como persona, digo, voy a decir así, mujer de los medios, estudiosa de los medios, directora de medios, ¿cómo tomaste el título del New York Times? Digo, algunos lo tradujeron como una titana, es titán, un titán de la política, un titán político, digo, no, para mí no tiene femenino, pero eso son cuestiones, digo, que no van, digo, pero digo, Noticias Argentina tituló que había puesto una titana de la política. ¿Cómo tomás esa nota de un medio tan norteamericano como es el New York Times, ¿no? Sí, pero es un medio reflexivo, es un medio en el que intentan buscar la profundidad en la información, ¿no? Si uno tuviera que ver, digo, más allá de ser un medio norteamericano y que expresa también una sociedad, me parece que el New York Times es un ejemplo de periodismo en muchas de las cosas, de las mejores cosas del periodismo. Esto no significa que no tenga interés, pero digamos, en el ejercicio del periodismo y en el profesionalismo. Es un medio que además hace escuela en muchas cosas. Me parece que lo que ve New York Times es justamente el peso político que tiene Cristina en Argentina. Y lo que está diciendo en esa nota es, cuidado, el campo no es orégano, no se llevan esto puesto tan fácil. Acá se puede construir una oposición muy grande, y lo que me parece que insinúa la nota es, nadie sabe cómo termina esto, o sea, se sabe cómo empieza pero no cómo termina. Me parece que lo que le está dando a Cristina es el valor político como la líder más importante en este momento de Argentina. Sí, y voy a decir así, de estas cosas calamitosas, digo, como también vos ya sabés mi posición, siempre es crítica
Digo, soy de los que corre por izquierda, Cristina, no por derecha. Digo, sí, lo sabés, digo, ¿para qué me voy a hacer el tonto? Y no, digo, la audiencia también lo sabe la audiencia también lo sabe. Digo, ¿y por qué iba a decir esto? Porque he escuchado algunas cosas de algunos de estos que desde el otro periodismo, si se puede llamar periodismo, le dicen cabeza eterna de termo que mamita querida, ¿no? Digo, muchachos, no entienden nada. Pero, ¿qué opinás de esto brindando? Digo, María Julia Oliván fue parte del dispositivo oficialista de comunicación del mejor kirchnerismo, porque ese fue el mejor kirchnerismo. Digo, y brindando, digo, las cosas tienen nombre y apellido, Feynman, Viale. Digo, ¿cómo tomás eso? Porque tienen su audiencia y su credibilidad todos los que te nombro. No es que son lo marginal que anda dando vuelta ahí en una FM trucha o en un blog trucho. Tienen audiencias. Bueno, pero ese es un periodismo militante de la derecha, que justamente está contratado por los medios hegemónicos en este país. Los medios hegemónicos son los que más recursos tienen, más dinero tienen y por supuesto tienen los espacios más importantes de donde expresar sus ideas, digamos. El grupo Clarín maneja también el cable, digamos, con eso manejas hasta el lugar que tienen los canales de noticias en la grilla, ¿no? ¿Qué vas a poner, qué no pones, etcétera, etcétera? O sea, es un poder mediático que antes intentaba ejercer un periodismo, cierto periodismo, o intentaba respetar algunas reglas del periodismo y que ahora está desatado, ¿no? Lo que alguna vez se definió como periodismo de guerra. A mí me parece que todo eso le hace muy mal al periodismo y le hace muy mal a la sociedad. Y eso tiene repercusiones concretas. Por ejemplo, Reuters Institute hace un estudio de los medios del mundo todos los años, ¿no? Bueno, Argentina es de los países donde la gente le asigna menos credibilidad a los medios y al periodismo. Y esto es un dato. ¿Y qué generan con esas cosas? O sea, pues pueden tener audiencia, pero una audiencia que cada vez va siendo menor, digamos. ¿Qué generan con eso? Todo un sector que ya no quiere informarse, porque además no se informa. O sea, ese periodismo de odio, de la bronca y demás, aleja a mucha gente de las noticias. Sumado a la crisis, por supuesto que muchos sectores están demasiado preocupados en su propia sobrevivencia, te diría, que eso impide como poder mirar más allá. Pero básicamente ese periodismo, ese mal periodismo, lo que ha hecho es alejar a la gente del periodismo. Y hay que hacer mucho esfuerzo, digamos, en etapas además, donde hay todo un cambio de paradigma en los medios. Creo que todo esto le hace mal, por un lado el periodismo, pero le hace muy mal a la gente, y le hace sobre todo muy mal a la democracia. Porque uno de los pilares, más allá de lo que uno opine, pero uno de los pilares del periodismo, de la democracia, era el periodismo. Y finalmente esto se basaba en que no discutías la verdad o no la distorsionabas, sino finalmente después la interpretabas. Y no se necesitaba mentir, ni se necesitaban las fake news y demás para tener una postura política e ideológica, que todos la tenemos y todos los medios la tienen. El problema es cuando empezás a distorsionar los hechos, cuando la verdad no es un valor, cuando los hechos no son un valor, sino sobre todo la opinión y sobre todo el interés pasa a transformar la propia noticia. Y ahí entras en un problema, porque como la gente pierde credibilidad, el problema cuando haces fake news no es que la gente se crea o no una noticia, es el descrédito general sobre todo. O sea, si todo es falso, pasas a no creer en nada, y si no pasas a creer en nada, no tenés parámetros como ciudadano para participar ni en la discusión política, ni en los grandes temas, porque lo que perdiste son los insumos, lo que perdiste fue la información para después poder tener posición. Y esto es lo más grave de lo que está pasando, no solo en Argentina, sino en el mundo. Che, para ir cerrando,
pensando en el miércoles, yo te soy honesta, soy honesto, digo, yo creo que la van a hacer sufrir, o sea, sufrir, digo, no le van a otorgar la domiciliaria enseguida, digo, si la mandan al hospital del servicio penitenciario no es el lugar más agradable para nadie, con lo cual voy a decir así, debería ser un lugar agradable no importa que esté Cristina o esté quien No, esté. obvio, es humillar, si se entiende siempre la prisión como una humillación del ser humano. O sea, Bueno, eso, ¿vos cómo ves eso? Digo, ¿crees que la van a hacer, van a tratar de humillarla, que aparezca esas fotos humillada, digo, como hicieron con Vudú? Bueno, y alguna vez, digo, en esta cosa crítica que tengo, alguna vez va a haber que revisar seriamente el final de Videla, no solamente por cómo actuó el Estado, sino también cómo actuaron sus compañeros de celda, que eran represores como él, ¿no? Digo, pero ¿cómo lo ves? Digo, ¿vos creés que va a ser un trámite procesal prolijo, delicado, como debe ser, o van a seguir haciendo trampas para que la expresidenta, bueno, sufra y quienes la sigan, bueno, vean ese sufrimiento y obviamente otros estén chochos de la vida por ese sufrimiento, ¿no? Bueno, hay uno lo ve en estos días, ¿no? La gran presión también del poder mediático, de ese poder mediático, tratando de decir Cristina no se puede asomar al balcón, enfurecido porque Cristina sonríe, enfurecido por la entereza y la valentía que muestra. La verdad que lo único que ha mostrado, bueno, ha mostrado muchas cosas, pero lo que es muy destacable en estos días es cómo se la banca Cristina, la verdad, desde una gran valentía y de una gran dignidad. Creo que va a depender mucho, creo que hay una cuestión ambivalente. Ellos no saben cuánto tirar de la soga, y tirar demasiado y que todo se vuelva en contra, a la tentación de intentar destruir a Cristina y con eso destruir al peronismo. Me parece que va a depender mucho de la correlación de fuerzas. Me parece que va a depender mucho de cuántos se manifiesten en estos días y qué fuerzas se acumulen. Y con eso va a tener que ver el grado de que se animen o no a la dejación o al sufrimiento o a intentar no darle la domiciliaria acá, intentar mandarla a Calafate. Eso evidentemente le está dando mucho miedo esta reacción popular desde la casa de Cristina y la relación de Cristina con la gente, ¿no? Más todo lo que se está armando y las resistencias y demás, y si la marcha del miércoles es multitudinaria. Me parece que estos son días decisivos, no solo por la suerte de Cristina, sino la suerte de este país en los próximos años. Me parece que es muy importante que cambie la etapa y que esta resistencia que estaba como más dispersa y más atomizada empiece a ser una alternativa en serio y que esto termine reflejado en las urnas, obviamente. Acá tiene que jugar la política y la organización, por supuesto. Bueno, ayer hubo una foto, ¿no?, que mostró un poco algunos personajes dejando de lado la cuestión interna, digo, le hace fundamentalmente Guillermo Moreno, que por momentos, digo, se olvidó de que Cristina lo tuvo en el gobierno hasta el último día, así fuera en Italia, pero lo podía haber mandado a la casa y lo tuvo generosamente en el gobierno hasta el último día, ¿no? Lo bancó, sí, claro. Como voy a decir así, también el gobernador Kicillof se olvida todo lo que ha significado Cristina para que él llegara a ser gobernador, ¿no? Por otro lado, ¿no? Pero eso corre por mi cuenta, no quiero meterte a vos en un brete porque vos estás en el juego político, y estás ahí, digo, y seguramente seguirás teniendo alguna aspiración de que ojalá sea en el muy próximo gobierno popular, estar ahí en la trinchera haciendo algo, ¿no? Digo, pero... Pero yo soy una militante y la verdad soy una laburante, o sea, eso olvidate, yo no especulo con esas cosas y la verdad que siempre intento hacer lo mejor, lo más creativo y demás, y lo que más sirve en el lugar donde esté, digamos, no tengo aspiraciones personales. Mi única aspiración es poder hacer cosas que por un lado me interesen y que por otro lado ayuden a cambiar
de alguna manera la realidad. Y creo que también todos nosotros con nuestros pequeños actos y acciones, ¿viste?, sumamos al cambio. Y eso es lo que me parece fundamental en esta etapa. Y me parece que no es momento de entrar a pasar facturas, porque serían interminables. Me parece que es momento de caminar juntos, que es la única que tenemos. Separados perdemos, juntos no se sabe si ganamos, pero es probable. Y me parece que tenemos que hacer todos los esfuerzos en no perder los objetivos principales, aunque, obviamente que hay situaciones que nos gustan más y situaciones que nos gustan menos, como también hay gente con la que tenemos diferencias, por supuesto. Pero me parece que hay que llegar a acuerdos básicos e importantes, no por básicos que sean menos profundos, acuerdos importantes de qué es el peronismo y cómo se sigue en esta etapa, y empezar a construir desde ahí, no desde las personas, sino desde los proyectos. Lo que necesitamos es un proyecto que nos unifique y que nos ponga la brújula. Voy a ser malo con eso último que dijiste. En realidad lo que nos está, lo que me voy a incluir, digo, muy mal lo que voy a hacer, no te lo recomiendan en ninguna escuela de periodismo, me voy a incluir. Lo que estamos haciendo es unificándonos en función de la maldad que hay sobre una persona. Todavía falta el proyecto. Por eso digo que lo importante, ese es un paso. Acá empieza. Esto es un largo camino. Esto recién empieza. Bueno, la unificación ha venido por una persona. La unificación ha venido porque se fueron al pasto con lo que hicieron. O sea, yo creo que a ellos les garpaba mucho más Cristina candidata y las posibles divisiones que iba a ser más difícil construir o no, que esta situación, que es un antes y un después, digamos, ellos hacen un punto de quiebre, que es la detención de Cristina. Con una mentira además, porque siempre dijeron queremos que Cristina compita, porque con esto es fácil. La verdad que lo único que han hecho es intentar sacarla del juego, porque le tienen miedo. Tienen miedo a lo que se pueda construir, no solo con Cristina, lo que tienen miedo de cómo se unifique esta oposición en serio y cómo se traduzca en un gobierno que está débil además, porque no nos creemos la fortaleza del gobierno. O sea, económicamente tiene una debilidad enorme y políticamente también ha decepcionado a grandes sectores y la verdad que son un mamarracho. O sea, enfrentan situaciones complicadas, eso también nos favorece. No es el Milei que apareció supuestamente con el apoyo popular, que además era un apoyo de elecciones, o sea, el núcleo duro era mucho más chico, fue la derecha intentando unirse contra el peronismo, pero bueno, lo que queda de ese núcleo duro es mucho más pequeño y la decepción de la gente es terrible, porque ahora se empieza a ver realmente las consecuencias. Nunca vi tanta hambre. Nunca vi tanta desesperación de la gente, tanta gente que no llega a fin de mes. Ahora empiezan a verse las consecuencias concretas. O sea, la gente no tiene resto. Sí, o no tenemos, mejor dicho, no tenemos resto, digo. No, claro. Digo, bueno, no tenemos resto. Obvio. O sea, digo, todos, voy a decir así con una barbaridad de números, todo aquel que tiene familia, tiene 4 personas, 5, y gana menos de 3 millones, y ni hablar de aquellos que ganan menos de 1 millón, hoy no tenés resto. Hoy tenés que... Por supuesto. Digo, y eso significa que no podés comprar un chocolate, que te haces el tonto de no llevar a los nenes al McDonald's, y que pasaste de largo algo, y que vos también, digo, ¿y sabés dónde se ve mucho? Mira, me pasó este mes, ahora a principio de este mes, no me doy cuenta y voy el 4 a la farmacia. Ir un día 4 a la farmacia es comerte, me ha pasado en algún mes, 1 hora 40 en la farmacia. ¿Sabe qué? No había nadie. No había nadie. A ver, tenía 10 personas adelante, nada. Sí. Con lo cual quiere decir, ¿y por qué es un problema el día 1, 2, 3, 4, 5? Porque va el PAMI. ¿Sabe qué? El PAMI no está ahora. Ya. Claro. Por algún motivo otro, va al menos. Quiere decir que no están comprando medicamentos, no están comprando medicamentos. Con lo cual es morirte. Bueno, o ayudar a morirte, tiene ¿no? Que elegir qué medicamento tomar, porque no llega a todo. O sea, empiezan a haber situaciones que hace mucho tiempo no se veían en Argentina. Y no solo es
los sectores más marginados o los sectores más pobres. La clase media también. Bueno, y los jubilados, digamos, finalmente no es gratuito que la oposición empezó a gestarse, parte de la oposición de los jubilados. Hoy son un grupo que convoca a los otros. Y bueno, fueron los jubilados con su historia de lucha, pues finalmente es la generación de los 70, de los jubilados hoy, que se la bancan, y va Patricia Bullrich y los gasea y les pega, y ahí siguen todos los miércoles y están mostrando, digamos, una firmeza y una convicción, pero además, sobre todo, están denunciando lo que está pasando en esta Argentina y el trato inhumano del gobierno y la crueldad, ¿no? Con los mayores y con todo, con los niños, con los mayores, con los discapacitados, o sea, no importa con quién, salvo con los ricos. Sí, con todos los sectores débiles, con todos los débiles. Vos sos débil y sos presa de Milei, parecería que un disfrute, ¿no? Exacto. Bueno, es disciplinar a la sociedad, es un disciplinamiento social lo que está intentando este gobierno, por supuesto con el apoyo de los sectores poderosos de este país, pues el disciplinamiento social. Antes lo hicieron mediante dictaduras, hoy intentan hacerlo desde este Estado que mete miedo y que además castiga. Y castiga con hambre, y castiga con desocupación, y castiga con situaciones que cada vez se empeoran más. Che, para cerrar... Cristina es eso también. Bien. Sí. Claro, lo de Cristina también es un ejemplo. No hagas esto... Claro, ojo, si le pasa a Cristina, imagínate que le puede pasar a cualquiera. Sí. Che, para cerrar, lo que gustes, el mensaje que gustes dar, la observación, el comentario, lo que gustes decir, Bernie, para cerrar. Bueno, yo creo que ahora hay que mantenerse muy firme, que no hay que caer en esta típica cosa a veces del progresismo, de poner adjetivos sobre adjetivar las situaciones. O sea, los diagnósticos los tenemos, ahora hay que empezar a actuar. El diagnóstico ya está hecho, ya sabemos lo que es este gobierno, ya sabemos para dónde va, ya sabemos la que nos espera, ya sabemos todo. Bueno, empecemos a actuar, arremanguémonos, y el gran desafío es dar la vuelta. Por nosotros, por las generaciones que vienen, por la historia, por todo. Así que me parece que hay que estar más fuertes que nunca y sobre todo no perder de vista lo que es esta etapa y lo crucial de lo que se está definiendo en este momento. Se está definiendo el presente, pero sobre todo se está definiendo el futuro. Bernarda Llorente, muchísimas gracias, un gran abrazo, gracias por atenderme y hacer esta hermosa nota. Espero que te hayas sentido cómoda y que... Muy bien, me siento un poco culpable porque te hablé demasiado. No, para nada, no, porque esto va como conversatorio, te aclaro, va cuando arme el flyer mañana encabezás vos conversatorio con vos. No, aparte me encanta, digo, del lado mío me encantó. Lo que iba a decir es que espero que te haya resultado inteligente en las preguntas y no que ahora corte y diga este pavo las cosas que me preguntó. No, fue interesantísimo hablar con vos, me encantó, de verdad, compañera. Bueno, muchísimas gracias, Bernie, un gran abrazo, gracias. Gracias a vos. Gracias, chau.